Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una clase más de psicopatología del niño y adolescente. Hoy vamos a hablar un poquitito lo que es psicosis y autismo, lo que sería el diagnóstico diferencial de esto. Pero ¿y qué es la psicosis? Es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Las personas diagnosticadas con psicosis presentan alucinaciones o delirios y pensamientos desorganizados. ¿Qué tipos de psicosis hay? La psicosis afecta a cada persona de forma diferente y además durante las etapas iniciales no siempre es posible tener un nombre o una etiqueta a la enfermedad, o sea que no se sabe decir si es o no una psicosis. Sin embargo, cuando una persona sufre, se suele diagnosticar de una enfermedad psicótica específica, o sea que tiene que tener uno específico, aunque sea de forma provisoria, hasta poder afinar más el diagnóstico. Este diagnosticar significa que tenemos que determinar bien la naturaleza de la psicosis basándose en los síntomas que la persona está presentando, los factores que provocaron su aparición y el tiempo de duración. En el caso de un primer episodio psicótico, resulta específicamente difícil de determinar con exactitud el tipo de psicosis esencialmente porque en muchos casos se desconoce en gran medida los factores que provocan o que lo provocan, ¿verdad? Aún así conviene estar familiarizado con algunos de los términos que suelen utilizar para el diagnóstico de los diferentes tipos de psicosis. Vamos a empezar por la psicosis inducida por tóxicos. Vamos a citar brevemente nada más esto porque no corresponde tampoco todavía a nuestros niños, pero podría darse en nuestros adolescentes. El consumo de drogas o alcohol o bien la abstinencia repentina tras el consumo prolongado puede provocar la aparición de estos síntomas o de síntomas psicóticos. No se olviden de que al inicio de esta presentación ya estuvimos hablando de cuáles serían las características de una persona psicótica. En algunos casos, los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer los efectos de la droga, mientras que en otros la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo. Luego tenemos la psicosis reactiva breve. En ocasiones, los síntomas psicóticos aparecen de forma súbita, en respuesta a una situación de mucha tensión, como puede ser un cambio importante en las circunstancias personales o la muerte de un familiar. Aunque los síntomas pueden ser muy intensos, la recuperación se produce en pocos días.
Luego tenemos el trastorno delirante. El síntoma principal son los delirios, es decir, es la firme creencia en cosas que no son ciertas para estas personas. La psicosis orgánica, en esta es más bien a consecuencia de lesiones o enfermedades orgánicas, como traumatismos, infecciones o tumores cerebrales. Habitualmente se presentan junto con otros síntomas más específicos del tipo neurológico. Y luego tenemos la esquizofrenia. El término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un periodo no inferior a 6 meses, o sea que tiene que durar más de 6 meses, ¿sí? La duración y la intensidad de esto varían según cada caso, según cada persona. Y al contrario de lo que se suele creer, muchas personas diagnosticadas con esquizofrenia llevan una vida normal. Luego tenemos el trastorno bipolar. En estos casos, la psicosis es solamente una puntita que podemos ver del iceberg que es, de una alteración del estado de ánimo más generalizada que se caracteriza por la alternancia de episodios de euforia y excitación, que es la manía, y otros de desánimo e inhibición, que es la depresión. En caso de presentar síntomas psicóticos, estos suelen estar relacionados con el estado de ánimo. Así, en un estado de episodio depresivo, la persona puede escuchar voces y que le dicen que se suicide, mientras que en un episodio maníaco, la persona puede creerse capaz de hacer proezas enormes. El tratamiento para la psicosis generalmente suele ser utilizados medicamentos antipsicóticos, además de diversos apoyos psicosociales y el tratamiento de la enfermedad base, si es que sea el caso.
Bueno, hasta acá por el momento lo que sería un poquito psicosis. En la siguiente clase, si Dios mediante, vamos a hacer un poco lo que es autismo, haciendo una comparación con psicosis. ¿Ok? Buenas noches o buenas tardes o buenos días.